Son 5 para las 7 a.m. Es viernes y tienes examen final en línea de una materia importante. Te desvelaste haciendo un repaso de los contenidos más importantes. Saltas de la cama. No hay tiempo para cambiarte ni para desayunar. Enciendes la computadora y ¡oh, sorpresa! No tienes conexión a internet. Te dices a ti mismo que esto no puede estar pasando. Revisas el módem, verificas los cables de tu computadora y simplemente no hay conexión Wi-Fi. Bueno, todavía puedes recurrir a tu dispositivo móvil para poder ingresar al examen. Y justo en ese momento te das cuenta de que no tienes datos. Entre una y otra cosa, han pasado ya más de 10 minutos. Te vistes a toda prisa y sales de casa en busca de un café internet. Por fin encuentras uno, y para entonces ya han pasado más de 20 minutos. Finalmente ingresas al examen en línea. Dispones de 1 hora para completar la evaluación. Te sientes enojado, frustrado, angustiado y experimentas dificultad para concentrarte. Has perdido tiempo valioso y eso significa que tienes que contestar sin poder detenerte mucho tiempo a pensar en las respuestas. Tampoco dispondrás de tiempo para revisarlas y poder hacer correcciones. Estás por llegar a la mitad del examen, pero el tiempo de examen se ha agotado y ya no puedes responder ninguna otra pregunta. Maldices la materia, al profesor, al examen, al proveedor del servicio de internet y te preguntas una y otra vez, ¿por qué me ha pasado esto justo hoy? No encuentras respuesta alguna. No obstante, la única certeza que tienes es que no necesitas esperar a que se publiquen los resultados de la evaluación para saber que tu calificación no será la deseada. Ya al menos, el resto de ese día, sus emociones seguirán siendo negativas y, en consecuencia, otras áreas de su vida se verán afectadas. ¿Te suena familiar esta escena? Seguro has conocido algún caso similar, ¿no es cierto? Es evidente que en ocasiones existen situaciones que salen de nuestro control y entonces reaccionamos de diversas maneras y muy frecuentemente de manera negativa. Entonces experimentamos emociones como las descritas arriba y eso tiende a empeorar los resultados. Con respecto a la escena anterior, podríamos preguntarnos, ¿y qué tienen que ver las emociones con todo esto? Bienvenidos sean nuevamente a este episodio de nuestro podcast sobre aprendizaje en línea. En esta ocasión, vamos a explorar el papel de las emociones y su relación directa con el aprendizaje. Para ello, es importante conocer la relevancia del aprendizaje socioemocional dentro del aula. En el episodio anterior, se mencionó que la procrastinación es un asunto de emociones, ¿recuerdas? Si tú como alumno asocias una emoción negativa a la materia, al profesor o a una tarea, es probable que procrastines tus deberes académicos debido a la aversión que experimentas con respecto a esa tarea. Si por el contrario, percibes una tarea como una oportunidad de aumentar tus conocimientos o habilidades o de explorar tu creatividad, entonces es muy probable que abordes dicha actividad lleno de entusiasmo y con buena actitud. Por lo tanto, podemos considerar que las emociones inciden de manera positiva o negativa en el aprendizaje. Es por ello que resulta necesario que los individuos aprendamos a manejar nuestras emociones de una manera diferente. A lo largo de este episodio, conoceremos la importancia de la educación socioemocional y comprenderemos cómo podemos controlar aquellas emociones que nos impidan aprender de manera óptima. Pero, ¿sabes qué es una emoción? La palabra emoción proviene del latín emoveo, emotum, que significa conmovido o perturbado. La emoción es considerada como un impulso involuntario, el cual se origina como respuesta a los estímulos del ambiente y que desencadena conductas de reacción automática. Dicho de otro modo, se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos. Dichas reacciones pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual, las cuales le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Las reacciones pueden ser innatas o estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos.
El estudio de las emociones no es reciente. Fue Platón quien enunció la primera teoría sobre la emoción. De acuerdo con este filósofo, la mente o alma puede ser dividida en los dominios cognitivo, afectivo y apetitivo, lo que en la psicología moderna se correspondería con la cognición, motivación y emoción. La historia del estudio de las emociones va de Platón a Goleman, pasando por Aristóteles, Descartes, Deleuze, Rousseau, Kant y Hegel, por mencionar algunos. Charles Darwin, 1872, es considerado como uno de los pioneros en el estudio de las emociones humanas, como lo puso de manifiesto en su obra La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. En la citada obra, analizó el papel adaptativo y hereditario de las emociones y describió cómo las emociones están asociadas a las expresiones faciales. A través del tiempo, se ha visto que existe una fuerte asociación entre las emociones y los procesos de aprendizaje. De acuerdo con el investigador suizo Jean Piaget, los procesos de aprendizaje y comprensión son procesos que intrínsecamente generan o requieren la existencia de estados emocionales. De igual manera, el psicólogo ruso Vygotsky también considera la emoción como un aspecto central, tanto en el desarrollo como en el aprendizaje y la educación del individuo. En décadas más recientes, surgió el interés en la inteligencia emocional, y con ello se generó una revolución en torno a su estudio, ya que según lo ha expresado Daniel Goleman, puede considerarse que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Goleman considera que en esencia todas las emociones son impulsos para actuar. Esto se debe a que los centros cerebrales que albergan las emociones albergan también las habilidades necesarias para la supervivencia y la adaptación, de acuerdo a la herencia evolutiva. De acuerdo con Goleman, la inteligencia emocional se refiere al manejo adecuado y efectivo de los sentimientos. Goleman clasifica la comprensión de la inteligencia emocional en función de 3 dimensiones que mencionaremos a continuación. Autodominio, que es la inteligencia preconsciente. Habilidad social, que es la inteligencia social. Y aprendizaje, que es la inteligencia racional. Este psicólogo considera que para lograr la comprensión adecuada de la realidad se requiere de un nuevo modelo del aprendizaje. Este nuevo modelo implica no solo el aprendizaje de habilidades puramente cognitivas, sino además el desarrollo de habilidades personales y sociales. Lo anterior es una meta asequible si consideramos que la especie humana es capaz de controlar sus emociones de manera consciente. Si partimos de la premisa anterior, es decir, que los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones de manera consciente, podemos entonces abordar el tema del aprendizaje socioemocional. Es oportuno aclarar que el propósito de este episodio no es educar sobre el aprendizaje socioemocional, sino informar a la comunidad sobre este tema, por lo que ofrecemos un panorama general del mismo. Es bien sabido que todos experimentamos diferentes detonantes de estrés a lo largo de nuestra vida y que diferentes emociones pueden apropiarse de la habilidad de nuestro cuerpo para procesar el mundo de manera significativa. Si no somos capaces de controlar, regular o disminuir las emociones negativas en una situación dada, no tendremos disponibilidad para procesar la información de lo que estamos aprendiendo. En eso reside la importancia del aprendizaje socioemocional. ¿Qué es el aprendizaje socioemocional? Uno de los líderes en el área de la enseñanza socioemocional es CASEL, Colaboración para el Aprendizaje Académico Socioemocional. Según CASEL, el aprendizaje socioemocional, CEL, por sus siglas en inglés, es el proceso a través del cual tanto niños como adultos comprenden y manejan sus emociones, establecen y logran metas positivas, sienten y muestran empatía por los otros, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones de manera responsable. El aprendizaje socioemocional se compone de 5 áreas, que mencionaremos a continuación. 1. Autoconciencia. Identificar emociones, reconocer fortalezas y necesidades, y desarrollar
una mentalidad de crecimiento. 2. Autocontrol. Manejar las emociones, controlar los impulsos y establecer metas. 3. Conciencia social. Ver las cosas desde la perspectiva de los demás, mostrar empatía y apreciar la diversidad. 4. Habilidades para relacionarse, comunicación, cooperación y resolución de conflictos. 5. Toma responsable de decisiones. Incluye pensar en las consecuencias de nuestros actos. Nos centraremos ahora en 2 de los 5 componentes del modelo de aprendizaje socioemocional y que consideramos de mayor impacto y relevancia dentro de los procesos de aprendizaje: la autoconciencia y el autocontrol, y enunciaremos las habilidades involucradas en cada una de ellas. En términos simples, la autoconciencia es la habilidad de estar conscientes de nuestra vida interior, nuestras emociones, pensamientos, comportamientos, valores, preferencias, metas, fortalezas, retos, actitudes y demás. Y cómo es que estos elementos influyen tanto en nuestro comportamiento como en nuestras elecciones. Entre las habilidades de la autoconciencia se encuentran etiquetar, nombrar y reconocer nuestras emociones, identificar lo que desencadena nuestras emociones, analizar nuestras emociones y la manera como afectan a los demás, comprender la relación entre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, reconocer nuestras propias necesidades, juicios y prejuicios, identificar nuestras fortalezas personales, así como las áreas de crecimiento personal, practicar la autocompasión, cultivar la autoconfianza, el amor propio, una mentalidad de crecimiento y optimismo. El autocontrol es la habilidad de gobernar y cambiar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de una manera saludable a fin de tomar decisiones y lograr metas que nos beneficien a nosotros mismos y a los demás. Entre las habilidades de la autoconciencia se encuentran controlar y expresar nuestras emociones de manera reflexiva, mostrar perseverancia y resiliencia para superar los obstáculos, mantener límites saludables, aplicar estrategias para reducir el estrés personal e interpersonal, establecer y monitorear metas a corto y largo plazo, defender las necesidades propias, mantener la atención y usar la retroalimentación de manera positiva. Básicamente, la autoconciencia y el autocontrol se encuentran íntimamente relacionados. Ser capaces, por ejemplo, de detenernos y calmarnos cuando estamos alterados. Autocontrol requiere de habilidades tales como reconocer y etiquetar las emociones que estamos experimentando y considerar cómo podrían afectar nuestras elecciones de comportamiento. Autoconciencia. ¿Por qué es importante etiquetar las emociones? Por principio, y para aprender a manejar nuestras emociones, es importante poder nombrarlas. Con frecuencia, esto no resulta sencillo, sobre todo si consideramos que nunca se nos enseñó alfabetización emocional, por lo que nuestro repertorio es limitado. Y cuando deseamos expresar cómo nos sentimos, nos limitamos a usar palabras tales como bien, más o menos o de malas, por ejemplo. Así como las matemáticas y las ciencias cuentan con su vocabulario propio, de igual manera las emociones tienen su propio lenguaje. Cuando disponemos de más palabras para describir nuestros sentimientos y emociones, somos capaces de comprenderlas mejor y, en consecuencia, de comunicarlas a los demás. El poder comunicar nuestras emociones de una manera clara es el camino para manejar nuestras emociones de manera eficaz. Toda vez que somos capaces de nombrar nuestras emociones empleando las palabras adecuadas, es momento de aprender sobre la regulación o manejo de las mismas. Aprendizaje socioemocional en adultos. Regulación de emociones. Según el investigador James Gross, cuando regulamos nuestras emociones, estamos haciendo uso de procesos que influyen en qué emociones experimentamos, cuándo las experimentamos y cómo las experimentamos y expresamos. Estos procesos se emplean con emociones tanto agradables como desagradables y puede ocurrir de manera consciente, como cuando te muerdes las uñas ante un examen, o de manera inconsciente, como cuando haces una cara de alegría al recibir un obsequio inesperado. Mientras que existen innumerables maneras de regular nuestras emociones, uno de los métodos más comunes es la represión, que consiste en ocultarlas a fin de limitar su expresión.
Se emplea sobre todo con emociones negativas. Otro método para regular emociones es la revaloración, o el evaluar nuevamente una emoción para modificar la manera como pensamos acerca de una situación a fin de cambiar la manera como nos sentimos. Según estudios, la revaloración está asociada con un mayor grado de satisfacción, bienestar y menos depresión en un individuo. Entre otros ejemplos sobre la regulación de las emociones, podemos mencionar las siguientes. Verificar tus creencias acerca de las emociones. ¿Crees que las emociones son buenas o malas? ¿Crees que las emociones se puedan controlar o son incontrolables? Las investigaciones al respecto sugieren que si creemos que las emociones son buenas y que se pueden controlar, somos más propensos a involucrarnos en una estrategia de manejo de emociones, lo cual también contribuye a sentirnos bien. Escribir acerca de tus emociones. Según investigaciones, se ha demostrado que escribir acerca de nuestras experiencias emotivas puede aumentar nuestra felicidad, reducir la ansiedad y la depresión, y mejorar nuestro trabajo, así como nuestro desempeño escolar. De igual modo, escribir acerca de nuestras experiencias nos convierte en acreedores activos de nuestras propias historias de vida, lo que en consecuencia nos hace sentir más empoderados para hacerle frente a los retos cotidianos. Emplear el autodistanciamiento o la práctica de la observación, que incluye observar tus pensamientos, emociones y comportamientos como si fueras un observador externo. Dicho de otro modo, imagina que eres un individuo ajeno que se limita a observar tus experiencias, o incluso puedes hablar de tus experiencias como si se tratara de las experiencias de otro individuo, empleando la tercera persona. Los estudios han demostrado que el empleo del autodistanciamiento para comprender las propias emociones durante una situación difícil puede disminuir la intensidad de la experiencia emocional, hacernos menos proclives a pensar con insistencia y más propenso a involucrarnos en la solución constructiva del problema. Practicar la concientización. Las investigaciones han encontrado que la concientización nos permite diferenciar nuestras emociones, lo cual nos proporciona más información sobre cómo nos sentimos con respecto a una situación. En consecuencia, nos facilita la elección de una estrategia para manejar nuestras emociones de manera saludable. Etiquetar las emociones. Un estudio encontró que etiquetar las emociones disminuye la respuesta de la amígdala, la parte del cerebro asociada a las respuestas emocionales. Es decir, que tus emociones pueden proporcionarte información valiosa en lugar de abrumarte. Si eres capaz de identificar la emoción que estás experimentando, entonces podrás ser capaz de manejarla. En este momento es posible que te preguntes, bueno, ¿y cuál es la utilidad de todo esto? La relevancia de ser capaz de reconocer y nombrar una emoción determinada no solamente nos hace conscientes de nuestras emociones, sino que también nos pone en una mejor posición para tomar decisiones sensatas. Para ello, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que esta emoción me está diciendo en este momento? ¿Cómo puedo ayudarme a tomar una buena decisión? Volvamos al escenario inicial. Imaginemos que la persona que tuvo problemas con su conexión a Internet hubiera tenido un manejo distinto de sus emociones. ¿Habría habido alguna diferencia? Primero, podríamos pensar que todo se pudo haber evitado si hubiera contado con datos móviles. Pero la solución no se limita simplemente a la previsión de un imprevisto. Si el individuo tuviera un buen manejo de sus emociones, pudo haber reaccionado de manera distinta. Es decir, habría podido identificar que su frustración, angustia, coraje y falta de concentración fueron provocadas por un evento ajeno a él, algo que en cierto modo escapó a su control. Pero habiendo identificado esto, podría intentar tranquilizarse, concentrarse en la evaluación y hacer su mejor esfuerzo para responder de manera totalmente consciente a aquellas preguntas del examen en función del poco tiempo restante del que él disponía. En este punto, es importante aclarar que no estamos hablando de conformarse con la situación, sino de tomar la decisión más adecuada, dadas las circunstancias. La realidad es que no dispondría de una hora, pero en compensación haría un esfuerzo para suprimir las emociones negativas y centrar toda su atención en la tarea de completar la evaluación hasta donde el tiempo le permitiera. Posteriormente, independientemente del resultado, podría implementar ciertas precauciones, como cerciorarse de contar con datos en caso de otra eventualidad similar
y apreciar de manera objetiva cómo ocurrieron los eventos negativos. Esto podría permitirle no sentirse abrumado y cargar con esas emociones negativas que pueden afectar sus relaciones sociales o su rendimiento académico durante el resto del día. Por supuesto que esto es un escenario imaginario que nos permite comprender la importancia del manejo eficaz de nuestras emociones. Como has podido darte cuenta, a través de este episodio, el aprendizaje socioemocional abarca importantes áreas de la vida de todo individuo, por lo que su relevancia ha quedado de manifiesto. La inteligencia emocional nunca antes había sido tan importante, y en años recientes ha cobrado gran relevancia en el ámbito educativo. Esto se debe a que el manejo correcto de las emociones tiene gran influencia en el proceso educativo. Un individuo que conoce, reconoce y maneja de manera adecuada sus emociones tiene mayores probabilidades de lograr aprendizajes significativos, duraderos y es capaz de lograr sus metas a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se considera que el manejo de clase y el aprendizaje socioemocional se encuentran intrínsecamente ligados. Las habilidades socioemocionales fundamentales incluyen prestar atención, concentrarse, escuchar con atención, manejar las emociones, lidiar con conflictos al interior del aula y trabajar en cooperación con los pares. De igual manera, los docentes también deben emplear sus propias habilidades socioemocionales para establecer relaciones de alta calidad con los estudiantes y de esta manera contribuir al establecimiento de un ambiente óptimo de aprendizaje. Esperamos que la información aquí presentada te haya parecido útil y que de cierta manera puedas ponerla en práctica en tu vida académica. Nos gustaría despedirnos con una frase del filósofo, escritor y poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson, que dice así: por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad.